firmaron su propia sentencia. Se filtró el contrato que los tripulantes del Titán tuvieron que firmar para abordar esta trampa mortal. Además, se revelaron los perfiles de cada una de las personas a bordo y dio como resultado la revelación de datos aterradores. Quédate con nosotros en Grandes Semblanzas, tu canal de confianza, y descubre todo lo nuevo de este caso tan apasionante. En las últimas horas se dio por finalizada la operación de búsqueda del Titán, el sumergible que llevaba 5 pasajeros a una expedición al Titanic. El vehículo habría sufrido una implosión catastrófica durante su viaje y esto habría causado el deceso de todos. Pero poco tiempo después se supo la noticia de lo que habría sucedido. La Guardia Costera de Estados Unidos indicó que un vehículo operado por control remoto encontró escombros cerca de la zona de búsqueda. Un ROV ha descubierto un campo de escombros dentro del área de búsqueda cerca del Titanic. Los expertos del Comando Unificado están evaluando la información, relataron en Twitter. Esta sería una prueba contundente de lo que sucedió bajo el agua. Los restos son consistentes con una catastrófica pérdida de la presión de la cámara, anunció el Servicio de Guardacostas estadounidense tras el trágico descubrimiento. Cabe recordar que la comunicación con el sumergible se perdió 2 horas después de que empezara la misión con los 5 tripulantes que iban a hacer un viaje turístico por las ruinas del Titanic. Esta noticia llena de luto el mundo que estuvo pendiente de la pérdida del submarino desde el domingo y que esperaban que apareciera. Además del marco de aterrizaje y la cubierta trasera, que fueron las primeras piezas de escombros detectadas, también se encontraron fragmentos del casco de presión, el cuerpo principal del sumergible. Al llegar a la conclusión de que estos restos eran compatibles con una implosión catastrófica, la Guardia Costera se puso en contacto con los familiares de los turistas para informarlos. A bordo del sumergible viajaba Hamish Harding, presidente de la compañía Action Aviation, Shahzada Dawood y su hijo Suleiman, el buceador francés Paul-Henri Nargolet y Stockton Rush, director general de Ocean Gate Expeditions. Esta última fue la empresa encargada del viaje. Los tripulantes, que fallecieron de forma instantánea tras la implosión catastrófica del sumergible, habían pagado $250,000 por estar dentro del sumergible y cumplir el sueño de conocer en vivo y en directo las ruinas del barco más famoso del mundo. Antes del viaje, los tripulantes deben firmar un contrato, uno que les advierte lo que puede pasar y lo que no se puede hacer en caso de que una tragedia ocurra. Alan Estrada y Mike Rice fueron pasajeros de esta misión en el pasado y ambos recordaron que el contrato que firmaron decía la palabra deceso en 3 ocasiones en la primera página. Además, en caso de que algo pase, los familiares no podrán demandar de ninguna manera a la empresa Ocean Gate, pues esta condición está en el contrato. Asimismo, según el Daily Mail, el buque experimental no fue aprobado ni certificado por ningún organismo regulador y podría provocar lesiones físicas, traumas emocionales o deceso fatal. Esto se decía en el contrato que cada uno de los que quiere viajar firma. Esta es una inmersión de casi 4.000 metros de profundidad bajo la superficie marina, pero en la que los que acceden a pagar bajan y saben que si algo pasa, la empresa va de responsabilidades vitales, como dice el contrato. Los tripulantes anteriores recordaron en el documento que es bastante explícito en el tema de la tragedia letal. Firmas un descargo de responsabilidad que enumera una tras otra las formas en las que puedes fallecer en el viaje. La fatalidad se menciona en 3 ocasiones en la primera página, recordaron. A continuación, te contamos detalladamente quiénes eran los tripulantes de este embarque. Hamish Harding. El empresario y aventurero británico era propietario de Action Aviation y residía en los Emiratos Árabes Unidos. Era reconocido por sus expediciones externas y su experiencia como piloto. En 2019, formó parte de un equipo que estableció el récord mundial de la circunnavegación más rápida a través de ambos polos. Además, viajó al espacio con Blue Origins y exploró el Challenger Deep del Océano Pacífico, el punto más profundo de la Tierra. Paul-Henri Nargolet. El experimentado buzo se unió al viaje planeado por Harding el domingo. Nargolet era reconocido por su amplia experiencia en la exploración del Titanic, habiendo realizado más de 30 inmersiones al famoso barco después de la década de 1980.
como director de investigación submarina en RMS Titanic Inc., supervisó la recuperación de miles de artefactos del naufragio. Anteriormente, Nargolet sirvió en la Armada Francesa durante 22 años, alcanzando el rango de comandante. Shahzada y Sulaiman Dawood. Shahzada Dawood, un empresario pakistaní, y su hijo Sulaiman Dawood se encontraron entre los 5 ocupantes del submarino. Los Dawood son conocidos en Pakistán por su destacado negocio Dawood Hercules Corporation, que abarca diversos sectores como energía, petroquímica, fertilizantes, tecnología de la información, alimentos y agricultura. El negocio está liderado por la patriarca Hussain Sabrina Dawood, que se encarga de las actividades benéficas de la empresa según la información proporcionada en el sitio web de Dawood Hercules Corporation. En este sentido, la tía de Sulaiman, el tripulante de 19 años, comentó que él estaba aterrorizado antes del viaje hacia los restos del Titanic y solo fue para complacer a su padre porque el viaje coincidió con el fin de semana del Día del Padre. Así que si alguien fue víctima segura de una conspiración, ese fue el muchacho a bordo. Stockton Rush. El CEO de OceanGate, Rush, fue identificado como el 5º pasajero a bordo del submarino. Además de liderar la compañía, Rush fue un experimentado piloto y buzo. Según las publicaciones en redes sociales de OceanGate, Rush había sido piloto del barco Titan. El profesor de ingeniería marítima, Alistair Gregg, planteó 2 teorías sobre el submarino basándose en imágenes y sin haber estudiado la embarcación directamente. Una teoría sugiere que el submarino no pudo haber tenido problemas eléctricos o de comunicación. La otra teoría plantea la posibilidad de una fuga en el casco de presión. Otro de los datos más impactantes de este caso, por increíble que parezca, es que Wendy Rush, la esposa del ejecutivo que pilotaba el submarino perdido, tiene una conexión personal con el barco. Rush es la tataranieta del magnate del comercio minorista Isidore Strauss y su esposa Ida, que formaron parte del grupo que falleció en el Titanic, según archivos de The New York Times. Lew Palter encarnó a Isidore y Elsa Raven a Ida en la película de 1997 Titanic, dirigida por James Cameron y ganadora del Oscar. Aunque en la película se cortaron varias de las escenas centradas en ellos, una en la que aparecían abrazados en una cama mientras el barco se hundía, se hizo notablemente memorable. El trágico momento final de los 5 del Titanic es explicado por un antiguo médico de la Armada que revela lo que habría sucedido en el preciso instante en que su embarcación sufrió una implosión catastrófica. Según el Dr. Dale Mollett, veterano de la Armada en los Estados Unidos, explicó al portal Daily Mail que la implosión del submarino habría sido instantánea, sin que los tripulantes siquiera se dieran cuenta de lo que les estaba ocurriendo. Asimismo, reveló que los decesos habrían sido rápidos y sin dolor debido a las extraordinarias fuerzas ejercidas por el océano en las profundidades. Mollett explicó, habría sido tan repentino que ni siquiera habrían sabido que había un problema, ni que les estaba sucediendo. Es como llegar aquí un minuto y al siguiente el interruptor se apaga. Estás vivo un milisegundo y al siguiente ya no lo estás. La implosión habría resultado en una desaparición instantánea de los 5 tripulantes del submarino. Las fuerzas externas y la presión del océano a estas profundidades habrían causado la compresión y colapso del submarino de manera abrupta y sin previo aviso. Los tripulantes no habrían tenido tiempo de reaccionar o darse cuenta de la situación antes de que ocurriera el trágico evento. Las autoridades han planteado la hipótesis de que la tragedia del submarino se debió a una implosión, un fenómeno físico en el cual la presión exterior supera la presión interior, lo que habría causado el colapso de la embarcación. Si esta teoría se confirma, significaría que el accidente ocurrió hace varios días y que los tripulantes perdieron la vida de manera instantánea. Debido a que el deceso de los tripulantes se dio en cuestión de décimas de segundo, el doctor asegura que los restos de los pasajeros serán difíciles de encontrar. Según National Geographic España, la presión atmosférica es el peso ejercido por la columna de aire sobre una superficie. A nivel del mar, la presión es aproximadamente una atmósfera. A medida que se asciende en altitud, la presión disminuye. Sin embargo, al sumergirse bajo el agua, la presión aumenta debido al peso adicional del agua sobre el cuerpo. En el caso del submarino, la presión cerca del Titanic alcanzaba las 400 atmósferas, lo que equivale a un peso de 4.000 toneladas por metro cuadrado de la estructura. El interior del submarino debe mantener una presión similar a la atmosférica para garantizar la supervivencia de la tripulación. Si la estructura del submarino no es lo suficientemente resistente o presenta daños, la presión externa puede hacer que ceda, destruyendo por completo el submarino y su interior.
Esto se conoce como implosión, un fenómeno en el que la estructura colapsa hacia el interior debido a la presión externa. Es un proceso rápido que ocurre en cuestión de milisegundos. Cuéntanos en los comentarios, ¿conocías estos increíbles datos del Titán? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.